Hola, hola, hola. Bien, bueno, en este video podcast vamos a hablar respecto de la vocación sucesoria. En el último video hemos tratado lo atinente a la capacidad para suceder. Si hemos dicho a grosso modo que la capacidad para suceder es básicamente aquel conjunto de requisitos necesarios exigidos por la ley para que una persona pueda ser sujeto pasivo de una transmisión por causa de muerte. ¿Sí? Se trata básicamente de una capacidad de derecho. ¿Sí? Y asimismo hemos dicho que por regla toda persona tiene la aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa. ¿Sí? Pero se trata de una capacidad genérica, pues la persona, por la circunstancia sola de existir, tiene posibilidad de heredar a cualquier otra. ¿Sí? Hemos dicho esto por regla, ¿sí? Existen excepciones puntuales, ¿sí? que exceden a la regla, ¿sí? Pero hemos dicho que por regla la capacidad es genérica, ¿sí? Toda persona, por el solo hecho de existir, tiene la posibilidad de heredar. ¿Sí? En cambio, la vocación sucesoria implica el llamamiento a una herencia particular, a una herencia determinada. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de vocación sucesoria, debemos tener en cuenta que se requiere por lo menos tener capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, por lo menos debe de existir una persona física y o jurídica. Pero además, cuando hablamos de vocación sucesoria, nos estamos refiriendo a que dicha persona es llamada a una herencia determinada y que al menos que la ley prevea alguna circunstancia de exclusión de la herencia, se está haciendo referencia a que una persona cuenta con vocación sucesoria. ¿Sí? Esto debe quedar muy en claro. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de capacidad para suceder, estamos haciendo alusión a una capacidad genérica. Si cualquier persona, por la sola circunstancia de existir, tiene la posibilidad de heredar a cualquier otra. Mientras que cuando hablamos de vocación sucesoria, implica el llamamiento a una herencia determinada, a una herencia particular, a una herencia específica. ¿Sí? Bueno, pasemos. Fuentes de la vocación sucesoria. Son dos. ¿Sí? En nuestro derecho, desde siempre hubieron dos fuentes. ¿Sí? Por un lado la ley y por el otro lado el testamento. ¿Sí? En tal sentido, el llamamiento a una sucesión determinada puede tener como fuente la voluntad expresa del testador, en cuyo caso estaríamos frente a una sucesión de tipo testamentaria, y o la voluntad presunta realizada por la ley, ¿sí? En cuyo caso estaríamos frente a una sucesión legítima ab intestato o intestada, como también se le dice. ¿Sí? Evolución histórica. Cronológicamente hablando, podemos decir que primero surgió la sucesión intestada, ¿sí? Mucho antes que la testamentaria. ¿Sí? La sucesión intestada apareció como consecuencia de la organización de la familia. Recordemos que, tal como hemos dicho ya en el derecho romano primitivo, la organización de la familia, en cierto modo, confundía el término propiedad con la familia. Fue cuando el progreso de la humanidad llegó a reconocer algo de lo que pertenece a la personalidad humana, que apareció el testamento, primero no como un ejercicio de un derecho individual, sino como un derivado del propio derecho de propiedad, sino más bien como algo anexo a la transmisión de la jefatura familiar.
¿sí? Con el paso del tiempo, mientras fueron siendo reivindicados por el individuo los atributos de su personalidad, fue poco a poco desarrollándose la sucesión testamentaria y llegó al ápice cuando logró mostrarse como prolongación necesaria del derecho natural de propiedad. ¿Sí? Hoy actualmente las leyes de la sucesión intestada han adquirido el carácter subsidiario de que hemos hablado, por lo que actualmente se le reconoce a toda persona su derecho a disponer de sus bienes para después de su muerte. Solamente a falta de voluntad expresa debería regir subsidiariamente el llamamiento efectuado por la ley. ¿Sí? Bien, pasemos de tema. Concurrencia de ambos llamamientos y en una misma persona. Vale decir al respecto que en el derecho romano primitivo ambas fuentes de la vocación sucesoria no podían concurrir en una misma sucesión. En consecuencia, si la persona recurría al uso del testamento, dejaba sin efecto las personas llamadas por la ley y la sucesión se defería totalmente por la fuente testamentaria. Solamente cuando no había testamento se recurría al llamamiento realizado por la ley mediante la sucesión ab intestato o intestada. ¿Sí? Bueno, esta contradicción actualmente no existe, ¿sí? Pudiendo concurrir en una misma sucesión herederos llamados por la ley y herederos llamados por voluntad del causante. Así lo consagra expresamente nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 2277, párrafo primero, que leo textualmente en la parte respectiva. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. Sí, digamos, por ende, que la posibilidad de concurrir ambos llamamientos en una misma sucesión resulta inobjetable, pues no existen razones válidas para impedir que dos personas vayan a la sucesión del causante, por ley una y por voluntad del testador otra. ¿Sí? Bien, antes de terminar de ver este asunto, claro que desde ya me adelanto a decirles que cuando existiesen circunstancias que la ley prevé en donde la vocación sucesoria quede contrariada, es decir, cuando se dieren causales de exclusión de la vocación sucesoria, de estos temas puntuales hablaré en videopodcasts futuros. Más bien en este videopodcast presente, que pretende ser introductorio, al menos en cuanto a lo atinente a la vocación sucesoria, antes de finalizar, intentaré distinguir la vocación sucesoria de la delación. ¿Sí? La vocación sucesoria es el llamamiento, como hemos dicho, a una herencia determinada y que puede ser por vía testamentaria o por vía legal. En cambio, cuando hablamos de delación de la herencia, estamos haciendo referencia a una aptitud o capacidad de ejercicio. ¿Sí? Es básicamente es el derecho que tiene una persona llamada a una sucesión determinada para aceptar o renunciar a la herencia que se le ha sido deferida. ¿Sí? Entonces, mientras la vocación sucesoria es la fuente del llamamiento, la delación es el derecho de elegir que tiene el llamado a suceder entre aceptar o renunciar a la herencia que le ha sido deferida, determinada específicamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué momento debe existir la vocación sucesoria? Bueno, esta debe tenerse en principio como regla, ¿sí?, al momento de producirse la muerte del causante, ya que es en ese preciso momento en donde la transmisión de la herencia se produce, ¿sí?, por lo que la persona llamada a suceder debe existir por lo menos en ese instante para poder ser sujeto pasivo de la transmisión sucesoria. ¿Sí? Esto es por regla. ¿Sí? Excepcionalmente se contemplan dos situaciones, ¿sí?, en la cual
se puede tener vocación sucesoria aún no existiendo al momento de la muerte del causante. Sí, sería específicamente en la hipótesis de que el causante en su respectivo testamento disponga la creación de una persona jurídica después de su fallecimiento. Sí, aquí la muerte será condición previa para que eventualmente se cree la fundación que ha sido objeto de la manda testamentaria, por lo que la vocación sucesoria de dicha persona jurídica nacerá con posterioridad a la muerte del causante. Sí, también puede presentarse otra situación, sí, que no ha sido contemplada expresamente por el Código Civil y Comercial, en donde existe, sí, o puede existir vocación sucesoria aún no existiendo dicha persona al momento de la muerte del causante. ¿Sí? En aquellos casos en donde se dé la denominada filiación post-mortem y dicha persona, nacida mediante dichas técnicas, eventualmente cuestione o reclame, ¿sí?, derechos hereditarios por parte de su progenitor causante. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Como he dicho, en el próximo video podcast hablaremos respecto de las causales de exclusión de la vocación sucesoria, que, como hemos dicho, se dan en aquellas situaciones reguladas por ley en donde se encuentra contrariada la propia vocación sucesoria. ¿Sí? Entre ellas tenemos, por ejemplo, a la indignidad. ¿Sí? Tenemos causas como causales específicas de exclusión del cónyuge, inhabilidades para suceder por testamento, etc. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que dejes un comentario, dale like, comparte, y si quedó alguna duda, te pido que la dejes en comentarios. Los leo. ¿Sí? Desde ya. Hasta luego.